Y este es un debate, por supuesto, que se extiende por Sí, fuera de la Argentina, pero se mete también mucho en la grieta política de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque Juntos por el Cambio, el espacio que representa al macrismo y al exgobierno, salió a acusar al actual gobierno de querer liberar presos. En el medio, algunos integrantes, incluso del actual gobierno, diciendo no estar de acuerdo con la medida de que algunos presos consigan la prisión domiciliaria o una morigeración de la pena. Entre ellos, Sergio Massa, que dijo que antes se le debe dar vista, por supuesto, a las víctimas antes de cualquier decisión judicial. Y el otro claro. fue Sergio Berni, el Y además dijo ministro... que de los jueces pueden ser sometidos a juicio político en caso de incumplir esa ley que está bajo la órbita de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Exactamente. De los derechos de la víctima. Y el otro fue Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dijo: si fuera por mí, no sale nadie. En el medio hay mucha confusión, porque en realidad la decisión la toma la justicia. Primero, la Cámara de Casación bonaerense. No tiene nada que ver con el poder ejecutivo. Es la justicia la que dice: las cárceles están sobrepobladas, hay que liberar a los presos a partir de la pandemia. ¿Dice directamente indultar, liberar? No. Dice que se le debe o morigerar la pena en el caso de aquellos presos que tengan una condena y que, por ejemplo, les falte poco tiempo para terminar de cumplirla, por ejemplo, 6 meses, o para aquellas personas que hayan tenido o cometido delitos leves. Delito leve es una condena de menos de 6 años. Y entre ello lo que pone es también algunos requisitos. Por ejemplo, que tengan alguna enfermedad respiratoria de base, que un posible contagio sea mucho más complicado, a las mujeres presas embarazadas, a las mujeres que están con hijos también en la cárcel y a los mayores de 65 años también que tengan algún tipo de afección en su salud. Eso es lo que dice la justicia. Después hubo otro fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y otro más de la Cámara de Casación Penal del país sosteniendo este mismo requisito de que debían encontrar una manera de, sobre todo en las prisiones preventivas, es decir, cuando no hay una condena, bueno, se empiece a tomar, agilizar las decisiones de los jueces. Hay problemas de todo tipo en la justicia, en el servicio penitenciario, sobre todo también. Y les doy un dato nada más para que se entienda la dinámica de funcionamiento de esto. El sistema penitenciario federal tiene cerca de entre 10.000 y 12.000 presos. ¿Saben cuántos jueces de ejecución penal hay para esos 12.000 presos? 5. 5 jueces de ejecución penal en todo el país que tienen que definir cómo salen o cómo no salen esos presos. Es realmente un sistema que no funciona y no va a funcionar nunca. Casi 2.200 causas. Exactamente. Bien. También muchos están diciendo, a ver, porque además muchos presos y sus abogados defensores aprovecharon la bola y empezaron a presentar pedidos de excarcelación y muchos prisión domiciliaria. jueces han excarcelado gente que no correspondía, como por ejemplo violadores, ¿no? Bien. Bueno, nos vamos en vivo con el fiscal Carlos Donoso Castex, que organizó para el sábado pasado un cacerolazo criticando esta decisión de la justicia. Fiscal, muy buenas tardes. Mariana Verón lo saluda. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Bueno, recibió a su vez por su decisión de convocar una protesta algún tipo de advertencia o pedido de explicación por parte de la justicia de lo que usted estaba haciendo. Exactamente. Yo siempre señalo que inicialmente cuando hablan de cacerolazo, en realidad estamos quitando del centro lo importante, que lo importante era justamente llamar la atención y creo que se ha logrado justamente en relación a la falta de consideración total a las víctimas y a la sociedad en cuanto a este tipo de decisiones, que en definitiva solo tenían en miras a una sola de las partes del proceso, cuáles son los acusados, pero no a las víctimas. Y en definitiva, la resolución que yo cuestioné y hice una manifestación en mis redes sociales a título personal como cualquier ciudadano, justamente que después tuvo la repercusión que tuvo y que justamente instaló esta temática, esta discusión, y me alegro que haya sido porque esto ha llevado a que se tomara noticia de lo que estaba pasando, justamente es que de las víctimas todo el mundo se olvidaba. Y esto genera una revictimización para ellas que después de larguísimos procesos, con muchísimos recursos, años pasados de desgaste, llegan a determinados pronunciamientos con sentencias firmes, con prisiones preventivas firmes, es decir, con
gente que está detenida legalmente, porque si no, revertimos todo. Gente que está detenida legalmente y este tipo de decisiones incentivando a liberaciones masivas, entiendo que realmente no resultan razonables. Esto me parece que incluso pone en diferencia ante pronunciamientos de parte de los jueces que finalmente habrán de ser los que deberán fallar. Creo que están tomando partido respecto de los acusados y evidentemente las víctimas se encuentran desamparadas viendo que estas situaciones ocurren. Por otra parte, los fiscales también deberemos opinar y discutir. De hecho, estoy trabajando y estamos trabajando en este tipo de cuestiones vinculados a prisiones domiciliarias, excarcelaciones a diario. Hay una gran cantidad de planteos de esta índole. Y obviamente en este tipo de cosas saber que de antemano los jueces que habrán de fallar en definitiva ya están anticipando sus opiniones no pareciera muy razonable, y más que intenten esto generarlo como una línea general, que fue lo que se intentó. Este mismo planteo que nació de la Procuración Penitenciaria, como del CELS, como de varios defensores oficiales, por supuesto todos en su derecho, todo el mundo tiene derecho a hacer el planteo que le parezca mejor. Este planteo fue efectuado por el Procurador Penitenciario también ante la Procuración General de la Nación, y justamente el jefe de todos los fiscales, el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, señaló que entendía que no correspondía dictar directivas generales y que cada caso en particular debía ser analizado con mucho cuidado. Es decir, por supuesto, doctor, que si hay gente que... Sí, por favor. ¿Dónde encontramos el punto intermedio? Y justo, digamos, como... Porque, por un lado, hay que evitar los contagios del virus o la propagación del virus en las cárceles. Y, por otro lado, que los delincuentes condenados terminen allí de cumplir su condena. Obviamente hay que tomar todos los recaudos posibles dentro de los sistemas penitenciarios para tratar de garantizar en la mayor medida posible la salud a todos los internos. Esto es absolutamente, va de suyo, es una cosa absolutamente lógica y una pretensión por demás razonable que cuenta con el apoyo de todo el mundo. Nadie puede negarse a estas circunstancias. Ahora, la posibilidad de contagio la tenemos todos. Ustedes, yo, sí, los médicos, los propios médicos que están en la primera línea frente a los pacientes y poniendo el cuerpo, terminan contagiados estamos viendo un porcentaje, se hablaba el otro día, un 20%, y esta gente que está dando la vida por nosotros no está exenta, pese a que se supone que se les da todas las garantías como para preservarse, no logran evadir esta pandemia. Es de esperar que nos afecte lo menos posible, por supuesto que somos conscientes de lo que ocurre en esta sociedad. Yo soy paciente de riesgo también, o sea que sabemos perfectamente a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Es liberamos a todo el mundo en función de una pandemia, liberamos una cantidad de delincuentes peligrosos. A mí me han hecho un planteo el día de ayer, por un ejemplo simplemente, una tentativa de femicidio y pidiendo prisión domiciliaria, este tipo de cosas que evidentemente... Acabamos de ver un caso, alguien que ha sido liberado también en un caso también de violencia de género, fue liberado y atacó a su mujer y la mató. Estas cosas ocurren, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Cuál es el mensaje que cree usted que le deja a la sociedad esta decisión? Y le iba a preguntar acerca de las consecuencias que puede llegar a tener esta decisión. Algunas ya empezó a enumerar en el final de su respuesta anterior. Sí, yo en realidad lo que más me preocupó desde mi punto de vista fue, más allá de la diferencia que pueda tener con este intento de bajar lineamientos generales por parte de la Procuración a jueces independientes o camaristas independientes que tienen su criterio y habrán de resolver, y la casación habrá de intervenir cuando le corresponda. Yo más que nada lo que pretendí fue, con esta manifestación que inicié en mis redes sociales, con cualquier ciudadano, lo que pretendí fue que se escuchara a las víctimas, que se entendiera que acá no es solo pensar en los detenidos, porque las víctimas no son escuchadas, nunca son los grandes olvidados del proceso. Y en definitiva, muchas de ellas incluso ni siquiera pueden hablar porque han sido ultimados. Entonces sus familiares evidentemente están dispersos y tienen el derecho de entender y saber que hay gente en la justicia que escucha y tiene presente sus reclamos y su posición. No puede verse con una mirada sesgada solo desde un sector en función de detenidos violentos, y a través de actos violentos como los que estamos viendo. No me parece que sea la forma de presionar y obtener decisiones por parte de los distintos operadores, ya sea el Poder Ejecutivo en lo que le corresponda y el Poder Judicial. Convengamos que en cuanto a las cárceles en sí, es el Poder Ejecutivo que tiene que brindar la cantidad de cupos dentro de las cárceles, sus condiciones, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos nuestro trabajo con mucho esfuerzo y bueno, se llega a sentencias a veces luego de mucho tiempo y entendemos que están para cumplirse. Por supuesto que si hay gente dentro de los grupos de riesgo, se lo contempla perfectamente y adoptamos pronunciamientos en ese sentido. Pero bueno, no se puede que cualquier persona pretenda ser liberado, porque ¿qué va a ocurrir? Pensemos en el peor de los escenarios. Si hubiera contagios, ¿qué hacemos? ¿Liberamos a todo el mundo? Bien, doctor Donoso Castex, gracias por la comunicación.
Y como les decíamos, este es un problema del mundo, no es de la Argentina. Mirar simplemente lo que pasa en el resto de los países que por la pandemia van más avanzados en los debates, da un pantallazo de qué es lo que se discute. En Estados Unidos, por ejemplo, en prisiones federales se liberaron ya a 10.000 presos. Cuando hablamos de liberación hacemos un reduccionismo. Muchas veces son prisiones domiciliarias. Termina la pandemia y vuelven a la cárcel. En California fueron 3.500 los presos que recibieron algún tipo de beneficio. En Nueva York, 1.100. Se dan cuenta que no es solo un debate de la Argentina. Brasil, 30.000 presos beneficiados. Los números que se conocen, porque hay mucha incógnita en Brasil respecto de lo que está pasando. En México, 6.200. En Colombia, 4.000 presos beneficiados. En Chile también una comunicación del presidente Sebastián Piñera, o sea, de derecha a izquierda, todos los espacios políticos y presidentes. En Chile, 1.700 presos beneficiados. Irán, que fue la gran incógnita, lo que está pasando, 85.000 presos beneficiados en este caso. Francia, 10.000. España, 8.000. El Reino Unido, 4.000, otros de los datos que están circulando en el mundo respecto de un debate que, como con los niños, como con los adultos, se da en otras partes del mundo. Nadie sabe qué hacer en este caso con los presos, ¿no? Se han dado a conocer los números, lo que no se ha dicho en los distintos países, qué tipos o características de presos han quedado en libertad, ¿no?